En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el guía de los hijos de Dios, los ilumine de una manera en que todos puedan entender la voluntad de Él, de Dios, para sus vidas. Cuando se habla del reino de los cielos y del reino de Dios, generalmente las personas entienden, muchos teólogos los consideran lo mismo, reino de Dios, reino de los cielos, pero en nuestra visión, en nuestro entendimiento, nosotros entendemos que una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reino de los cielos. Por ejemplo, en el reino, solo a título de ejemplo, cuando una persona entra al reino de Dios, es decir, ella se somete a la palabra del reino de Dios. Ella se somete a la palabra de Dios. En el reino de Dios, si usted presta atención, allí en Mateo, capítulo 6, Jesús dijo así: Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todo el mundo ya sabe eso, prácticamente. Pero, ¿qué es buscar primero las cosas del reino de Dios? Buscar primero el reino de Dios, las cosas del reino. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Y qué son las demás cosas que Él garantiza? Si usted lee bien el texto, usted entenderá todo el texto de Mateo capítulo 6, porque Jesús en el capítulo 6, Él trata, por ejemplo, de la comida, de la bebida, del agua, de la ropa, de la vestimenta, de la morada. Él trata sobre todo. Él dijo: buscad primero el reino de Dios, es decir, Dios reinando en su vida, en su cabeza, dirigiendo sus pensamientos, nuestros pensamientos, para que entonces nuestros pensamientos concuerden con Él y vivamos de acuerdo con su voluntad. Porque si eso no es posible, si nuestra cabeza no concuerda con la cabeza de Dios, si nuestros pensamientos, si nuestros deseos, si nuestras voluntades no combinan con la voluntad de Dios, no es posible entrar al reino de Dios, porque en el reino de Dios la voluntad es de Dios, es del Rey, es del Señor. Entonces la persona, cuando entra en el reino de Dios, lo primero que hace es someter sus voluntades a la voluntad de Dios. Eso es el reino de Dios, lo que yo entiendo por mi fe, que yo creo
que yo he creído toda mi vida. El reino de Dios es eso. Y sobre ese reino de Dios, ¿dónde aprendemos? ¿En la calle? No. El reino de Dios comienza cuando apoyamos nuestra vida de acuerdo con las reglas, con las leyes, con los mandamientos. Por ejemplo, Jesús dijo, perdonad a vuestros ofensores, orad por los que os persiguen. Orad por vuestros enemigos, amad a vuestros enemigos. Es decir, son reglas, son leyes, son palabras, son mandamientos que nadie que no esté en el reino de Dios puede seguir. Esa es la realidad. Entonces, Jesús está diciendo en el capítulo 6 que nosotros, Él conoce nuestras necesidades. Él lo dijo. Dios sabe nuestras necesidades. Él conoce nuestras necesidades. Él las conoce. Él sabe que nosotros necesitamos pagar el alquiler. Él sabe que necesitamos una vivienda. Él sabe que necesitamos ropa. Él sabe que necesitamos comida. Él sabe que necesitamos agua. Él sabe que necesitamos cuidar a la familia. En fin, Él sabe todas las cosas. Pero de todo lo que nos ocupamos aquí, en este mundo, lo más importante, lo primero es el reino de Dios. Es decir, que Él reine dentro de nosotros, que Él guíe nuestros pensamientos, que Él lleve a cabo su voluntad y propague su voluntad a través de los que están incluidos en su reino. Entonces, me gustaría que entendiera que ese reino, el reino de Dios, es la iglesia del Señor Jesús. Es la iglesia, porque usted aprende a vivir en el reino de Dios. En la iglesia, la escuela que nos guía de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, en la iglesia usted aprende, usted es educado para vivir en sociedad, decir la verdad, luchar por la justicia y vivir en la verdad también, claro. Usted y yo, todos nosotros, cuando estamos incluidos en el reino de Dios, estamos incluidos dentro de un espacio aquí en este mundo en el que todos vivimos en paz, en sumisión unos a otros. Entonces, vamos a dar solo un ejemplo para que pueda quedar más claro. En Mateo capítulo 6, Jesús dijo así. Él enseña todo lo que nosotros necesitamos. Él dijo así, guardaos. El primer versículo del capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, porque ellos hacían eso. A los sacerdotes, los levitas, los religiosos de la época de Jesús, les gustaba mostrar que eran caritativos, que daban limosnas, que hacían el bien. Y Jesús dijo, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Es decir, Jesús aquí está censurando a aquellas personas que hacen
el bien, visando priorizando su propio beneficio. El que vive sujeto al reino de Dios aprende a hacer el bien por espontaneidad y lo hace con sinceridad. Pues él dijo, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, es decir, en las iglesias. La iglesia de hoy, en aquella época, era la sinagoga. Los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. ¿Entiende? Vea que ahí está el reino de Dios, a mi entender, según mi fe. Jesús les estaba enseñando a los discípulos, sus discípulos, el reino de Dios. Ha llegado a vosotros el reino de Dios. En otra oportunidad él dijo, ha llegado a vosotros el reino de los cielos, pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, cuando una persona se alinea dentro de la palabra de Dios, de acuerdo con la palabra que el Señor Jesús enseña, sus apóstoles, el Espíritu Santo enseña en su palabra, entonces nosotros hacemos el bien sin mirar a quién, sin esperar algo a cambio, sin esperar la alabanza de las demás personas. Nosotros hacemos el bien independientemente de la persona. Nosotros queremos beneficiar a la persona a la que le estamos haciendo el bien, porque eso es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Ahí él dijo, por eso, muchas personas van por ahí tocando las trompetas cuando hacen buenas obras, o mejor dicho, caridad a los más necesitados. Él dijo, pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea un secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es el Padre quien tiene que honrar a los hijos. Si nosotros anhelamos una recompensa, esa recompensa proviene del Padre, no de los hombres, porque la recompensa de los hombres es falsa, es hipócrita, está llena de hipocresía. Entonces nosotros no podemos conducirnos, vivir en una sociedad donde hay hipocresía. En la iglesia aprendemos lo que debemos y lo que no debemos hacer para estar dentro, incluidos en el reino de Dios. Ahí él dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya recibieron su galardón. ¿Y el galardón qué es? El galardón es lo siguiente: las personas extrañas que pasan y ven a aquella persona allí haciendo sus oraciones en pie para llamar la atención. Las personas pasan y dicen así, oh, mira que esa persona fiel, esa persona es realmente fiel, no tiene vergüenza de orar en plaza pública, todo el mundo la está viendo.
Es decir, aquella persona que está orando ya está recibiendo la gloria, ya está recibiendo la recompensa, que es la alabanza de los hombres, pero nosotros no servimos cuando estamos en el reino de Dios, cuando vivimos en el reino de Dios, no servimos para recibir la gloria del hombre, del ser humano. Nosotros vivimos para agradar a nuestro Padre Celestial. Y si Él se agrada de nosotros, seguramente bendecirá nuestra vida. Es Él quien nos bendice y nosotros no podemos, bajo ninguna hipótesis, esperar la bendición ajena del ser humano. En el reino de Dios, es el Señor quien bendice a sus fieles. Y los fieles sirven a Dios. Es obvio que cuando el fiel aprende a servir a Dios, aprende a servir al prójimo. Cuando el fiel aprende a amar a Dios, aprende a amar al prójimo. Cuando el fiel ama a Dios de todo corazón, con toda su fuerza, con todo su entendimiento, y amar no es sentir emoción, no, amar es dar. Cuando una persona honra a Dios por encima de todas las cosas, en este caso el Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, es el Rey del reino de Dios, entonces la persona aprende a relacionarse con el Padre. Es obvio, cuando sigue los consejos del Padre, es obvio que Él bendecirá, que Él ayudará a su prójimo. Porque si una persona no ama a Dios, ¿cómo podrá amar a su prójimo? No puede, ¿verdad? Es imposible. Pero eso es lo que nosotros vemos en el mundo, este mundo, el reino de este mundo, el reino del infierno. Nosotros vemos a muchas personas viviendo para sí y solo para sí. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Esa es la realidad. Ese es el reino del mundo. Pero en el reino de Dios, primero está nuestro Señor. Él es el primero. Segundo, está nuestro prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento. Luego amar al prójimo como a ti mismo. Si no amo a Dios, ¿cómo puedo amar al prójimo? No es así. Nosotros aprendimos eso, esa conducta, ese comportamiento en la iglesia. ¿Qué es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Es el reino de Dios aquí en este mundo. Es el reino de Dios. Esa es mi fe. Esa es mi fe. Yo aprendí a vivir de acuerdo con la palabra de Dios en la iglesia. No fue en la escuela, fue en la iglesia. Fue en la iglesia, que es el reino de Dios, donde nosotros escuchamos la palabra de Dios, entendemos la palabra de Dios, donde nos comunicamos con Dios, donde desarrollamos nuestra fe. Es el reino de Dios, es la iglesia. No es el reino de los cielos. El reino de los cielos es otra cosa. Claro que la persona solo tendrá la visión del reino de los cielos cuando esté incluida dentro del reino de Dios. Porque es en el reino de Dios donde aprende a amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo. Preste atención. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es el reino de Dios, no tiene placa, no tiene nombre. El guía es el Espíritu Santo, es el propio Dios. Que Dios nos bendiga a todos y hasta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Cada día puedo ser testigo de tu fidelidad. Y en el amanecer es donde te puedo encontrar. Es difícil entender lo que entregaste tú por mí. Es tan alto que no lo puedo imaginar. No quiero vivir un segundo más sin esto tan real. Es tu amor el que sobrepasa mi razón. Es tu amor el que me hace ver lo que yo soy. Es como lluvia en el verano, como volar y llegar al sol. Es difícil entender lo que entregaste tú por mí. Es tan alto que no lo puedo imaginar. No quiero vivir un segundo más sin esto tan real. Es tu amor el que sobrepasa mi razón. Es tu amor el que me hace ver lo que yo soy. Es como lluvia en el verano, como volar y llegar al sol. Es tu amor el que sobrepasa mi razón. Es tu amor el que me hace ver lo que yo soy. Es como brisa que acaricia, como el rocío es tu amor. Hermoso amor, inmenso amor. Es tu amor el que sobrepasa mi razón. Es como lluvia en el verano, como volar y llegar al sol. Es tu amor el que sobrepasa mi razón. Es tu amor el que me hace ver lo que yo soy. Es como brisa que acaricia, como el rocío es tu amor. Mi nombre es Alan y antes de recibir el Espíritu Santo yo era un total desastre. Tenía muchos malos pensamientos, me involucraba mucho con mujeres, iba a boliches, iba a mala junta, estaba en las drogas, en el alcohol, constantemente. Era salir del trabajo, ir a un bar, comprar tragos, bebidas, alcohol y gastarme toda la plata con mis amigos en cerveza. Después íbamos a los boliches y también. Todo para llenar ese vacío que yo sentía dentro mío. Ahí fue que empecé a cada vez empeorar un poco más metido, me involucré mucho más en las drogas, en el alcohol. Y después, bueno, sentí una soledad enorme. Yo estaba en pareja en ese momento, tenía a mi novia, no teníamos confianza el uno del otro. Vivíamos escondiéndonos cosas, mintiendo. Yo llegaba al punto de engañarla con otras chicas. Yo la encaraba, no respetaba a mi novia, que era mi novia actualmente. Y eran muchas infidelidades de parte mía y obviamente eso llegó a perjudicar en la relación. Yo era una persona muy fría, no tenía empatía ni siquiera por mi novia en ese momento, pero igual me sentía solo, había muchos problemas en mi casa, con mi mamá, con mi papá, ellos eran separados, pero siempre discutían conmigo, yo discutía con ellos, nos tratábamos mal y eso empeoraba las cosas y hacía que yo me quiera ir de mi casa. Yo era una persona muy orgullosa, no me gustaba que me digan las cosas, entonces como yo vivía con mi mamá chocábamos mucho, tenía mucha depresión, no podía dormir por las noches,
Siempre dormía, me acuerdo, con la luz prendida porque tenía miedo a la oscuridad, miedo a, no sé, que me pase algo de noche. Tampoco me costaba mucho dormir, tenía mucho insomnio. Pero eran muchas cosas que todo era peor para mí, me iba empeorando cada vez más. Fue ahí que mi peor momento fue cuando me involucré demasiado con las drogas, con el alcohol, y llegaba al punto de no acordarme cómo había vuelto a casa, en qué condiciones, lo que había hecho el día anterior. Y nada, me sentía muy vacío, muy triste. Bueno, yo llegué a la iglesia a causa de mi mamá. Mi mamá iba constantemente a la iglesia. Ella tuvo un accidente que la atropelló una camioneta, tuvo traumatismo cerebral y fractura de cráneo. No le daba mucha importancia a las cosas de Dios. Pero bueno, me acerqué porque los médicos no me daban una respuesta positiva, pero principalmente busqué de Dios, y con el pasar del tiempo Dios curó a mi mamá y hoy estamos bien los dos en la presencia de Dios. Bueno, dentro de la iglesia yo empecé a sentir paz, una alegría que nunca había experimentado, una paz única que era lo que yo buscaba, a tal punto de cuando el pastor hablaba de bautismo en las aguas, yo no lo pensé dos veces, me lancé, y fue ahí que empecé a buscar el Espíritu Santo, a hacer las cosas bien. Ya había dejado de engañar a mi novia, me había arreglado con mis padres, había dejado todo el alcohol, toda la mala junta. Buscando en mi casa, en el comedor, a las 1:10 de la mañana, fue ahí que buscaba y llegó el bautismo con el Espíritu Santo. Era un gozo único, una alegría que nunca la experimenté en mi vida. Fue el día más feliz de mi vida. Pero principalmente la certeza de que Dios ya estaba conmigo, que había escuchado mis oraciones y que yo ya estaba completo. Después de recibir el Espíritu Santo fue un cambio rotundo en mi vida. Yo antes no tenía empatía por nadie. Empecé a preocuparme más por las otras personas. Empecé a ser más humilde, a aceptar las cosas que me decían. Pues lo que Dios hizo por mí, Dios cambió mi vida completamente. Hoy estoy casado. A mí el Espíritu Santo representa el todo de Dios, lo máximo que Dios le puede dar a una persona, y un cambio de vida rotundamente. Así que para mí el Espíritu Santo lo es todo. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com.